Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir a cada uno de nosotros en esta gloriosa mañana. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad de caridad. Cristo no ha hecho pecador. Cristo no ha hecho pecador. Este mensaje se da episcopalmente obispado por este Señor que está aquí. Alabado sea Cristo. Va a ser un mensaje muy poderoso. Hoy vamos a estar hablando acerca del huerto de la unción, de la santa unción. Y vamos a estar hablando de Santiago. Santiago, que era un santo padre de las iglesias, el cual él obispaba todos los sacramentos de lo que era el aceite para ungir con el huerto de la santa unción y para ungir los enfermos y recibir la sanidad totalitarias de lo que era el sacramento de la fe. Pero la función y el oficio de Santiago, como santo padre que él era, para ungir con aceite y el huerto de la santa unción a los santos enfermos, tenía ese nombramiento que él como santo padre que eras, para ungir con aceite y con huerto de la santa unción, ungir a los santos enfermos, para que los santos enfermos reciba la sanidad, reciba esa sanidad totalitaria que la daba nuestro Señor por medio del que hacía esos sacramentos en el oficio de las iglesias. Alabado sea Cristo. Entonces, esa santa unción, ese aceite, era un aceite preparado como un acto convencional, como un acto de la procesión de lo que es el rito de esa unción del aceite para ungir a los enfermos. Entonces, esa procesión de ese huerto para ungir a los santos enfermos, Santiago, como santo padre que él era, tenía ese oficio y esa función. Era ordenado a ese servicio, era ordenado a esa función. Entonces, aquí vemos en Santiago 5:14 dice, si está algunos enfermos, hagas penitencia de oración entre vosotros y llame a los santos padres de la iglesia, orando por los enfermos, ungiéndolos con aceite de la santa unción. Es decir, esta penitencia que se hace por los enfermos, esta penitencia se hace por los enfermos, ¿por qué? Para que reciban su sanidad. Entonces, la iglesia era ordenada con esas formalidades. ¿Para qué? Para que los enfermos reciban su sanidad y se vayan sanos a sus caseres o a su hogar. Entonces, la iglesia era confirmada con esa autoridad, era confirmada con ese rito penitencial. Entonces, dice llamar a los santos padres y hacer la oración de penitencia por los enfermos, orando y ungiéndolos con aceite. Y dice más para abajo el verso 5:15, Santiago dice, porque la oración eficaz de fe sana al enfermo y los levanta de su lecho. Y lo levanta de su lecho. Porque la oración eficaz de fe sana al enfermo y lo levanta de su lecho. Es decir, que si se ora con fe, creyendo, el enfermo que se da sanado. ¿Por qué? Porque esta confirmación es ordenada a los santos padres de la iglesia. Es ordenada a los santos padres de la iglesia. Dice que de los santos padres de la iglesia debe hacer oración de penitenciar por cada ese enfermo, ungiéndolos, es decir, con el huerto de la santa unción, es decir, para que reciba su sanidad. Entonces, eso es parte del oficio de la iglesia y es parte de la función de la iglesia y la función de los santos padres, ungir con aceite, ungir
al enfermo. Entonces dice, llamando a los santos padres a que haga estas conmemoración de la santa unción penitenciar dentro de los enfermos. Es decir, los enfermos iban a recibir estos, pero dice, haciendo su rogativa y oraciones penitenciar por vosotros y por los enfermos. Alabado sea Cristo. Entonces, la eficacia de la oración y de la fe es que ellos se van a levantar de su lecho. La eficacia de fe por los enfermos es que ellos se van a levantar de sus lechos. Entonces, se van a levantar de sus lechos para recibir esa sanidad. Entonces, esa sanidad penitencial. Entonces, la unción es para sanar y liberar también el alma. La unción es para sanar y liberar también el alma. Entonces, toda penitencia y toda oración que se hace eficaz libera el alma. Y aparte de liberar el alma, también trae una totalidad de sanidad a esa persona. Entonces, ese ungüento de la unción se utilizaba en la antigüedad para ungir y embalsamar todo el cuerpo del enfermo. Y si el enfermo creyera con fe, será sano y será liberada su alma. Entonces, todos los santos profetas y los santos padres recibieron esa encomienda y recibieron esa encomienda y esa procesión de ungir con aceite a los enfermos para que sean sanados. Esa procesión. Entonces, la penitencia también una procesión. El ungir con aceite también una procesión. El ungir con el huerto también una procesión. La santa unción también una procesión de los santos enfermos. Entonces, esa procesión lo hacían los santos padres. Lo hacían creyendo que iban a recibir sus sanidades. Creyendo que iban a recibir sus sanidades con fe. Esa procesión. Todo el proselitismo que se hacía en esa procesión de los proselitismos de los enfermos, los prosélitos recibían esa sanidad. Los prosélitos que llegaban enfermos a la comunidad recibían esa sanidad. Entonces, toda esa procesión se hacía. Entonces, aquí vemos en el libro de Éxodo 30:30 dice, me ungirá a los santos enfermos en el lugar sacratísimos, que es el lugar santo, y será consagrado en una comunidad santa, y serán consagrados en una comunidad santa. Lo unirá en el lugar sacratísimo, que es el lugar santísimo. Lo ungirá ahí a los enfermos, y serán consagrados en una comunidad santas para Dios. Pero dice Éxodo 30:25 más para abajo, dice, y me preparará el aceite de la santa unción, y serás huerto de la santa unción para los enfermos, ungirlo en el altar, y para los enfermos ungirlos en el altar. Es decir, que ese huerto se prepara, ese ungüento se lo preparaba y eran creados según los perfumistas los creaban. Eran aromas aromáticos, mirra, barro, aceites, olor, gratos, y era ungido mezclado para embalsamar a los enfermos y ungirlo a los enfermos, y los enfermos reciban su sanidad. Entonces, toda esa prolificación era para los santos enfermos, y recibían su sanidad porque si ellos creían con fe. Lo creían con fe. Entonces, toda esa procesión se lo hacían, y era algo sacratísimo, de los sacramentos de la fe penitenciales. Entonces, eran preparados el aceite de la santa unción con el huerto de la santa unción para los enfermos en el altar, y ungiéndolos para que ellos crean que se da sanado. Entonces, la iglesia siempre hacía obras de caridad penitenciales.
y continuaban confirmando las iglesias el gesto misterioso de la crimación sacramental y orar para la sanidad filial de los enfermos y los empobrecidos. Los enfermos y los empobrecidos. Esta oración sacramental de la crimación de Cristo en esa unción era confirmada la iglesia y continuaba confirmando esa obra de crimación sacramental y orar por todos los enfermos en su sanidad afiliar. Wow, esto es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, aquí vemos en Mateo 11:5, aquí lo vemos. Mateo 11:5, aquí lo vemos. Dice: los ciegos verán, los cojos andarán. Eso es la crimación. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres le ha anunciado el evangelio de la buenaventuranza de la crimación. De la buenaventuranza de la crimación. Y dice, Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres y los consoladores que lloran, bienaventurados los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores y los misericordiosos y los limpios de corazones, porque ellos verán a Dios. Esas son las elecciones de la buenaventuranza en lo que es la confirmación de la ordenanza de la iglesia, como era confirmado y era continuado, las caridades penitenciales en el gesto misterioso de la crimación. No habla de esas buenas venturanzas de los pobres, de los consolados, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que lloran, de los mansos, de los pacificadores y de los misericordiosos y de los que son y de los que tienen un corazón limpio al Señor. Toda esa bienaventuranza no hablan que ellos verán al Señor en todo ese padecimiento de la buenaventuranza. Wow, tremendo. Y dice que seremos vituperados de todo eso. Seremos vituperados de todo eso. Wow, tremendo. Tremendo. Entonces, toda esa aventuranza no habla de ese anuncio del evangelio de la buena aventuranza, donde Jesucristo promovió el evangelio. Y como dice Lucas 4:18, dice Lucas 4:28, porque el Señor me ungió para llevar a buena nueva a los cautivos, a los batidos y a los que están en apertura de cárcel, brindarles años favorables de la buena aventuranza del Señor. Wow, tremendo. Toda esa aventuranza habla del amor de Dios hacia los pobres, hacia los mendigos, hacia las prostitutas y a todos los empobrecidos. Dios les traerá buena aventuranza y consolación a esa gente, a los que están llorando, a los mansos, a los humildes, a los misericordiosos, a los compasivos. Dios traerá esa buena aventuranza. Entonces, eso está en la criminalización de la bienaventuranza de Cristo. Entonces, debemos llevar esperanzas todas mezquindades barriales, porque es una obra paterna de las ordenanzas comunitarias y de la consolidación a los pobres. Debemos llevar esperanza a todo. Esa es la obra primordial que nuestro Señor Jesucristo nos encomienda, nosotros como fieles que somos de la congregación. Entonces, Pablo empieza diciendo: bendito sea Dios Padre, por las auroras y por la luz de sus misericordias, nos ha visitado y también nos ha consolado en toda tribulación comunitaria, como lo dice 2 de Corintios 1, 3, 4. Empieza el apóstol Pablo diciendo: bien, bendito sea Dios Padre, y por las auroras y por la luz de su misericordia nos ha visitado
y también para que seamos consolados en toda tribulación comunitaria. Tremendo lo que dice el apóstol San Pablo. Entonces, esa consolación nos habla de la buenaventuranza. También Pablo promovió la buenaventuranza. Jesucristo promovió la buenaventuranza. Los santos padres y los santos profetas promovieron la buenaventuranza en toda la comunidad y en todo el pueblo y en toda la mezquindad barriales que se vivía. Promovió todo esa mezquindad y trajo esperanza a toda esa comunidad. ¿Por qué? Porque esa comunidad necesitaba del Señor, necesitaba de un Padre misericordioso, de un Padre que nos consuela en toda tribulación y en toda luz de misericordia, y en toda luz de misericordias como la aurora del sol, a donde el Señor nos ilumina con su claridad. Tremendo. Entonces, los pobres siempre hacían rogativas de ayunos para que Dios escuchara su súplica y sus ruegos y sus plegarias comunitarias. Los pobres siempre hacían esa penitencia por todos la comunidad. Por toda la comunidad, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honrándolos, hacía toda esa penitencia y era escuchado. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios 2:1, dice: le exhorto como mis hijos, a que se hagan instrucciones de rogativa por toda la comunidad, con acción de gracias, para que nuestros padres puedan escuchar su oración y su súplica. Para que nuestros padres puedan escuchar su oración y su súplica. Le dice: le exhorto como mis hijos a que hagan instrucciones de rogativa por toda la comunidad y con acción de gracia, y para que nuestros padres puedan escuchar su oración y su súplica y rogativa. Hagan oraciones, dice el apóstol San Pablo. Entonces, todo eso tiene que ver en el marco y en el patrón de los santos padres, como ellos ungían y cómo confirmaban y continuaban confirmando la iglesia toda esta obra. Y también el ayuno penitencial era parte de esa confirmación, y también era parte de continuar la iglesia confirmando toda esa obra y ese ayuno penitencial de los pobres, de los mendigos, y en toda su mezquindad que ellos vivían barrialmente. Era confirmada y Dios les traía sus buenas venturanzas de consolación mientras ellos estaban en atribulación y eran atribulados, y Dios les traía toda esa buena aventuranza para que la esperanza de nuestro Señor le llegara a sus corazones. Entonces era parte de la exhortación, de la rogativa de todos los fieles que traían esperanza a toda la comunidad y a toda la rogativa. Entonces aquí vemos también que los santos padres tenían unas prácticas y eran movidos a misericordia y compasión, para vendar las heridas de sus prójimos con vino y aceite, y sustentar sus vidas con pan, y cuidar en el mesón de ellos, como lo dice Lucas 10:34. Eso era una práctica que tenían los santos padres, lo tenían los santos profetas, y lo tenían. Eran movidos a misericordia. Eran movidos a misericordia para traer consolación y traer buena aventuranza a toda la comunidad y al que está pasando por la aflicción, a los enfermos que tienen heridas, eran vendados. Entonces hacían esa obra de caridad, y dice que le traían también, los sustentaban con pan y vino, y vendaban sus heridas y eran sanados, porque eso era parte de la obra y era confirmada. Toda esa cosa era confirmada por los santos padres. Era confirmada. Entonces lo ponían en un mesón y cuidaban de él. El buen samaritano
hizo lo mismo, era movido también a compasión. Y era movido a compasión. Entonces los antiguos también practicaban en ungir sus caras con aceites para embellecer sus rostros, como lo dice Salmo 104:15. Embellecían sus rostros y salían a la calle en hacer obra de comunidad. Y la gente veían la santidad en sus rostros y veían sus rostros embellecidos, hermoseaban su rostro con el aceite, lo ungían y se lavaban las caras. Y cuando salían, hacían obras de caridad y se veían, Dios estaba en la vida de ellos confirmando toda obra. Dios estaba en la vida de ellos confirmando toda obra. Y los antiguos tenían esa práctica. Entonces, el ayuno penitencial para las cargas de la el ayuno penitencial para la carga de la impiedad de los pobres en su fraqueza y pobreza, realizar mentes. Había un ayuno que Isaías hizo, el ayuno penitencial para quitar la carga de la impiedad a los pobres en su fraqueza y pobreza, realizar mentes. Entonces Isaías 58:6 dice Isaías: el ayuno que yo es elegidos no es desatar la ligadura de la impiedad y liberar de las cargas a los pobres de la opresión del yugo y compartir el pan con los hambrientos y albergarlos en casa. Ese no es el ayuno que yo cogí. ¿Ves? Ese es el ayuno que cogió Isaías, el santo profeta Isaías. Isaías para quitar la impiedad del pueblo y desatar las ligaduras y liberarlos de esa carga y compartir el pan con el hambriento y albergarlo en casa. Ese fue el ayuno que tomó Isaías, un ayuno que trajo buenas venturanzas, que trajo esperanza, trajo consolación, trajo liberación. Este es el ayuno que debemos exhortarlos y hacer plegaria de rogativa por todos los fieles, toda la comunidad. Este fue el ayuno que tomó Isaías. Entonces, eso es parte también de la función y el oficio de los santos padres en su oficio. Entonces, el huerto de la Santa Unción y las penitencias que brindaba a los fieles era traer toda esta enseñanza como una obra de caridad penitencial a toda la congregación y a toda la iglesia de los fieles. Entonces, era parte de la oración y era parte de la unción de los santos padres. Los santos padres cargaban con esa santa unción, ese huertos de la santa unción cargaban los padres y embalsamaban sus manos con el aceite de la santa unción y ungían todo el cuerpo de los enfermos. Y si los enfermos creyeran, esa era oración eficaz de los santos padres, entonces sanaría a ese enfermo. Entonces, era proyectar esa confirmación, proyectar sanidad, proyectar esas virtudes penitenciales a los enfermos. Esa es la obra, creer, confirmar, moverse, accionar, moverse en esa acción. Entonces Dios va a confirmar nuestra obra. Dios va a confirmar esa unción. Y es parte de la obra penitencial de caridad de los fieles. Confirmar toda esa obra. Entonces, los fieles recibieron esas encomiendas que es parte de la procesión de los prosélitos. En sus proselitismos, ungirlos con aceite. Esa procesión se hacía con los santos padres. Ungir con huerto de la Santa Unción y iban a recibir su sanidad si ellos creyeran. Lo bendecimos, lo invitamos a la opción de abajo, que vaya a la opción de abajo, te suscribas, comentas, publique y estamos pendientes a todos tus comentarios.